cubrir una parte y la otra. Yo escribí una carta a una fundación que hay en Miami de un grupo de cubanos que son unos latinos que han estado ayudando a cubanos para muchas cosas, pero creo que hay una posibilidad que lo ayuden porque como ellos van a poner una gran parte de pues el seguro creo que los van a quedar sin seguro para el resto de su vida, pues, pero les va a cubrir eso, ¿ah? Claro, wow. Ah, Eh, qué sí, bueno, me alegro. pero el espectro es Pero muy tal malo. vez, Honestamente. Le espero un camino largo, sí. Sí, no, lo que pasa, lo malo es que esto es solo para el Norwood. No hay Ah, dinero para la derivación pulmonar después y yo te digo, una paciente, la única que tengo yo, terminó el trasplante a los 12 años y pues a los 2 días de vida se fue a Narvor para Ove la operó. Ellos calculan, ya con el trasplante, gastaron un poquito, casi llegaron a los $4 millones. no, la madre. En 12 años de vida de la niña. Hoy tiene 17 años la niña, pero eso es lo que han gastado ellos en estos 17 años, ¿verdad? O sea, Pobrecito, es mucho dinero, la verdad. demasiado, cabrón. O sea, hay que tener un muy buen seguro y prácticamente te lo terminas el seguro ya después. El problema es cuando son un poquito más grandes, ya primero ninguna aseguradora los va a asegurar a los patojos, ¿verdad? Y de ahí la familia, pues esa parte de la familia queda sin seguro, ¿verdad? Sí, ah, qué duro, qué decisión tan dura, pero de Es plano, complejo ¿verdad? el plan. Ujú. Así que ahí te cuento a ver si no, si hay necesidad de verlo otra vez. Yo no sé qué pasó el fin de semana, pero eso fue hasta el viernes en la noche, Jesús. Ah, ok, ok. Yo te Me cuento. cuenta si quiere el informe en inglés. Sí, sí. Yo creo que ya estamos, sí, ya estamos. Entonces Ok, vamos a empezar, solo dame un segundo. Bueno, voy a presentar así es que solo voy a grabar. Dame un segundo. Ahí está. Recording in progress. Bueno, pues oficialmente vamos a presentar a la doctora Evelyn Ramos. Evelyn, como los que conocen, es pediatra egresada del Hospital Roosevelt. Luego hace su especialidad en cardiología pediátrica en el infantil en México, en el Federico Gómez, y luego hace la alta especialidad en ecocardiografía e imagen en el Federico Gómez. Pues Evelyn ha sido una eh, profesional muy importante de nuestra institución desde su regreso a Guatemala con aportes no solo académicos, sino un aporte muy importante en lo que es eh, nuevos protocolos y nuevos enfoques en lo que es la ecocardiografía moderna. Así que, pues, honrados de tener a Evelyn en nuestra institución y parte de nuestro posgrado. Así que, Evelyn, gracias como siempre, gracias por ser parte de este grupo de gente que ayuda mucho y siempre que nos mantiene al día en todo lo que es no solo la ecocardiografía, sino la cardiología. Te agradezco tu tiempo y pues a todos, por favor, pongan mucha atención. Esta clase es muy importante y Evelyn la da de una forma magistral. Así que, Evelyn, por favor, te dejo ahí el audio. Gracias. gracias, doctor. Gracias, pues yo feliz de pertenecer a la unidad, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar de algo que es muy importante para nosotros como cardiólogos. Ustedes ya traen la base de embriología que ya tuvieron la clase y de anatomía, que es muy importante para poder pasar a la siguiente parte que es esta. Y pues ustedes saben que el análisis secuencial segmentario constituye pues un intento racional y ordenado que se logró obtener para un sistema de descripción que estaba basado en un reconocimiento y categorización, ¿verdad? Antes lo hacían pues eh, por medio de estudios anatomopatológicos y ahora pues tenemos la ecocardiografía que básicamente define la mayoría de todo lo que es la anatomía. Y tenemos tres segmentos, como ustedes ya saben, ¿verdad? Atrial, ventricular y los grandes vasos. También vamos a hablar del situs. Y como les digo, pues ya ustedes traen esta base, ¿verdad? Tenemos que tener como que los elementos esenciales de qué distingue o qué características son distintivas de cada cámara cardíaca. Y pues bueno, ¿verdad?
quienes ya vieron la clase este año, el año pasado, pues van a tener un poquito más de idea, pero de todas formas decidí añadirle que un poquito más y para que no sea nada más que yo hable, vamos a participar ahorita un poquito en estas preguntas. Me parece que se vale equivocar, de todas formas para esto es la clase también y lo que ya leyeron para el final, luego ver cuánto aprendimos de esto, ¿verdad? Y entonces si me pueden ayudar, idealmente un fellow de primer año, ¿verdad? Porque esto es como ya un poquito más fácil para los que ya pasaron, pero entonces básicamente es, ¿cuál es la siguiente? Es una característica distintiva y única que nos hace pensar que un atrio derecho, pues es atrio derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la llegada a las venas cavas, pero principalmente la cava superior? Porque como saben, pues en algunos isomeridos pues podemos tener ausencia de vena cava inferior, o será el apéndice auricular porque es la forma triangular y roma que lo distingue, o bien su conexión con la válvula tricúspide, que es lo que más lo hace fácil encontrar, o ustedes creen que pues todas estas características tienen que estar presentes para decir que un atrio derecho es derecho. Pues no sé, ¿alguien? ¿Es la B, doctora? Bien, fue Cristian, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, entonces al final ya vemos que las respuestas, pero... Y muy bien, ya tenemos la B ahí. Entonces, tenemos acá otro caso, ¿verdad? No sé si ustedes tienen el libro de Anderson, hay solo un capítulo designado de análisis secuencial igual, ¿verdad? Pero básicamente el caso es este, ¿va? Es un paciente con un situs atrial y ventricular y de grandes vasos. Vamos a escribir cómo está. No sé si se han dado cuenta ustedes en los reportes de ecos que hacemos, lo primero que está en un cuadrito salen estas letras, ¿verdad? Entonces es un recién nacido de 2 días de vida, que satura 85%, miembro superior, inferior, los rayos X les describen como bronquios de bifurcación habitual, les describen unos rayos X que tienen un pedículo vascular estrecho y la silueta cardíaca tiene un índice de punto 6 de forma ovoide, que tiene leve aumento de la vasculatura pulmonar, la burbuja gástrica está situada habitual en el lado izquierdo y el hígado del lado derecho. Con, con este caso podríamos concluir que se trata de, según el arreglo, el situs atrial ventricular y de grandes vasos, ¿en qué podemos pensar? Quien sea, no puede ser de fellows de segundo año también si quieren. Hola Ricardo, ¿verdad? Mm, ah, ok. Ujú, ujú. Muy bien, perfecto. Ok, pues, hoy se leyeron ustedes. Va, ok. Y respecto al overriding y al stranding, vamos a afirmar lo siguiente, excepto. Entonces, que es una característica que usualmente observamos en Fallot, con veces mal alineadas. Cuando hablamos de overriding de las válvulas AB, podemos afirmar que hay un desplazamiento que ya puede ser que sea lateral, rotacional o una combinación de ambos, o que el Strangling podemos afirmar que la válvula que mayor afección tiene es la válvula aórtica, ¿verdad? Especialmente cuando tienen C y B mal alineadas y que podemos observar tanto overriding como Strangling en una válvula AB. ¿Cuál creen ustedes que podría ser ahí la excepción? Diana, por favor, ayuda aquí a la doctora Ramos.
Está bien, Diana, o sea, podemos elegir cualquiera. Igual si se dan cuenta, solo estamos viendo, vamos apuntando y al final vamos a ver si lo que aprendimos está bien y no importa, ¿verdad? Ok. El, el CEP sería A. ¿Cómo? Ah, ok, bueno, vamos a seguir entonces. Entonces vamos apuntando ahí y luego vamos a ver al final cuáles tuvimos buenas y cuáles malas, ¿verdad? Y esta ya creo que sí es para fellows que ya pasaron por eco, ¿va? Pero entonces se trata básicamente de un lactante de 4 meses de vida que tiene una trisomía 21 y se le realiza el siguiente ecocardiograma. Entonces, quienes ya pasaron por eco, pues esa es una imagen clásica de un canal auriculoventricular completo, como pueden ver, ¿verdad? De hecho, se los pongo acá. Tenemos aquí la imagen ecocardiográfica y tenemos aquí el espécimen patológico. Entonces, vemos, ¿verdad? Que tenemos el atrio derecho a la derecha, el atrio izquierdo a la izquierda, el ventrículo derecho a la derecha y el ventrículo izquierdo a la izquierda, ¿verdad? Ahí está, estamos fácil. Una CI ostium primo, una CIB de entrada. Y entonces, con los datos anteriores, ustedes consideran que el tipo de conexión es A. Discordante porque tienen una válvula AV común. Ambiguo porque comparten una válvula AV común, entonces no pueden clasificar cuál es derecha y cuál es izquierda. O ustedes dicen ninguna de las anteriores, pero si eligen esta, entonces tienen que escribir cómo consideran que sea el tipo de modo de conexión AV. Buenas tardes, doctora. Tuve algunos problemas con mi internet. Yo diría que C, que es ninguno de los anteriores, Entonces, ¿cómo la escribimos, Andrea? y la escribiría como Única. única. Ok. Bueno, entonces sí. Pero, Andrea, ¿podrías hacer la descripción de la conexión AB, BA y cómo es el modo de conexión, solo para explicarle a tus compañeros? Perdón, doctor, es que no lo escuché muy bien. Que si podrías hacer la descripción de... Haz la descripción, cómo es la conexión aurículo-ventricular, ventrículo arterial y el modo de la conexión. Entonces, solo para que entiendan tus compañeros, porque la doctora Ramos y yo te entendimos perfectamente y sabemos qué estás diciendo, pero para tus compañeros de primer año, explícales, porfa. El modo de conexión atrioventricular es concordante. El modo de conexión ventrículo arterial no sabemos, ahí no se ve. Y el tipo de conexión es única. Me parece ser un canal completo. Bueno, ajá. Ok. Bueno, yo les voy a explicar esto después, ¿ok? Porque no es único, ¿ok? Bueno, entonces ustedes ya saben y así ya leyeron rápidamente una historia, ¿verdad? Ya sabemos que esto se viene estudiando desde 1960, que el doctor Richard Van Praag, pues con especímenes de patología, pues lograron ver los diferentes, de tratar de clasificar los diferentes segmentos, ¿verdad? Igual que en México la doctora María Victoria de Cruz también vio esto, pero fue hasta el advenimiento en 1970 cuando tuvimos el acceso a la ecocardiografía que hizo todo esto pues mucho más fácil. De hecho, igual actualmente parte del aprendizaje es ver especímenes de patología, ¿verdad? Cada vez se aprende más con eso y siempre hay algo nuevo. Y empezando por lo primero, posiciones del corazón. Ustedes saben que básicamente la malposición cardíaca más frecuente es la dextrocardia. Otros llaman pues dextroposición y puede depender si es de primaria o secundaria, según la clasificación de donde lo lean. Y primaria pues es per se la posición de la masa cardíaca y sin ninguna patología asociada. Y secundaria cuando tenemos alguna tipo de patología asociada que hace que haya esa dextroposición, ¿verdad? Como una hipoplasia pulmonar. Tenemos también mesocardia, el corazón, la masa cardíaca pues principalmente en medio del corazón, y ectopia cordis, donde tenemos una masa cardíaca que está fuera del tórax y pueden, hay varias clasificaciones, cervical, cervicotorácica, tóraco-abdominal.
Acá a modo de ilustración, como bien dijo y lo ilustró Ricardo, ¿verdad? Podemos ver que tenemos, si tenemos un sitio solitos, ahí también podemos ver, de hecho, en una radiografía cómo está posicionado el corazón de acuerdo a la rotación del loop o el loop. Si estamos, cuando tenemos en sitios solitos, ¿verdad? La posición normal, cuando estamos en sitios inversos, que tenemos la masa cardíaca y también tenemos que describir si tengo dextrocardia con dextroapex o con levoapex, ¿verdad? ¿Dónde se dirige también el apex cardíaco? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Verdad? Bueno, muy importante porque ustedes saben que un sitio solitos con levocardia, pues el porcentaje asociado a cardiopatías congénitas es de menos del 1%, ¿verdad? Y un sitio solitos con dextrocardia, el porcentaje que está asociado con cardiopatía es muy alto, ¿verdad? Lo mismo que si tenemos un sitios inversos con dextrocardia, sabemos que va a ser baja la presentación de cardiopatías congénitas, al contrario si tenemos un sitios inversos con levocardia. Entonces, esto pues ya nos hace pensar desde una radiografía cuando voy a ver que el paciente va a tener una cardiopatía compleja. Igual si tengo situs ambiguos, ¿verdad? Y desde ya podemos ver, al analizar los bronquios, qué tipo de isomerismo puedo tener asociado. Entonces, los tipos de situs abdominales, ustedes ya saben, ¿verdad? Acá los vemos así, bueno, aparte de verlo también en la radiografía, que fue como lo que vemos, perdón, no les había dicho, pero si tienen alguna duda me pueden ir interrumpiendo. En ecocardiograma así se ve, ¿verdad? Tenemos acá el cuerpo vertebral, tenemos la vena cava inferior que va a estar siempre a la derecha de la aorta en un sitio solitos, tenemos el hígado, la porción hepática del lado derecho y tenemos la burbuja gástrica que se suele ver del lado izquierdo, acá no lo vemos muy bien. En un sitios inversos, pues va a ser la imagen en espejo, ¿verdad? Entonces voy a tener mi vena cava inferior a la izquierda, junto con mi lóbulo hepático de este mismo lado, y mi burbuja gástrica va a estar del lado derecho. Y un situs ambiguo, donde podemos ver claramente el cuerpo vertebral, la aorta, y una vena que está posterior, que podría ser un ácido. Hay mejores tomas, claro, pero básicamente va a ser, voy a tener también glóbulo hepáticos que va a estar en ambos lados y la burbuja gástrica pues va a ser difícil también visualizar, pero ya desde ahí nos podemos ir dando una idea del sitio, ¿verdad? También podemos ver muchas veces que sí puede haber vena cava inferior, pero que va a estar yuxtapuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar como sobre una de otra, ¿verdad? Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho también. Entonces, de acuerdo a esto, pues la verdad, hay varias escuelas para empezar un examen de ecocardiografía. Ninguna es mejor que otra, creo que está bien como vayan aprendiendo media vez tengan una secuencia, pero en lo personal y por lo menos la escuela mexicana se empieza de sitios para poder irnos aclarando desde abajo. Si se dan cuenta, pues al saber el sitio sé con qué patología puede estar asociada, y ir estableciendo los retornos venosos sistémicos y pulmonares, ¿verdad? Y ver que atrio es derecho, sí sea derecho y el izquierdo sí sea izquierdo, ¿verdad? Entonces, perdón. Tenemos, vamos a empezar por los atrios, ¿verdad? Ustedes saben que efectivamente como respondieron, lo que hace un atrio, que un atrio sea derecho o izquierdo, es su orejuela, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso es lo que más nos va a ayudar a distinguir. Ustedes ya saben que pues en el atrio derecho, acá hay una ilustración, aquí es un corte basal, un eje corto, se quitó la parte de arriba del atrio y entonces podemos, entonces podemos ver que en el atrio derecho pues la orejuela va a ser de base ancha, ¿verdad? Y que además los músculos pectinos se van a poder observar en todo lo que es todavía la válvula tricúspide. Podemos ver aquí todo esto, cómo se pueden extender a toda esta parte basal de la tricúspide. Al contrario de una orejuela izquierda, que sabemos nosotros que su forma cambia, ¿verdad? Que es una forma finger-like, o forma de dedo, ¿verdad? Que va a ser más alargada y específicamente los músculos pequeños van a estar confinados solo a lo que es el apéndice auricular. Si se dan cuenta aquí podemos ver
porción de la válvula mitral y todo esto es muscular, ¿verdad? No vemos los músculos pequeños característicos de la orejuela derecha. Y acá una imagen de eco clásica para poder ilustrarnos, ¿verdad? Entonces, bien, aquí se ve muy bien porque, no sé si ven que señalo así. Sí se ve el señal, ¿verdad? Sí, Sí, Ah, ok. sí, 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 Si se se ve dan perfecto. cuenta, esto es lo clásico, ¿verdad? Si se dan cuenta, miren esto, la base de base ancha. De hecho, hasta acá se pueden ver bien esto, los músculos pectíneos, ¿verdad? Esta está bien bonita. Vemos acá esta, entonces sabemos aquí una orejuela, ok, de características derechas. Y de hecho también podemos ver la entrada de la vena cava superior. Y aquí vemos la orejuela izquierda también. Esta está muy bonita, se dan cuenta acá, como lo describen, ¿verdad? Es alargada en forma de dedo. Acá está. Y de paso también nos sirve para ver, si ponen mucha atención, se ve aquí la entrada de la vena pulmonar derecha superior. Voy a parar aquí. Ahí está. Si la logran ver aquí, aquí entraba. Entonces vemos una de las venas, ¿verdad? ¿Por qué no es característica de la izquierda? Porque ustedes saben que por las condiciones venosas anómalas no puede ser una característica distintiva, ¿verdad? Entonces vemos aquí en forma de ilustración la base ancha y el lado izquierdo pues en forma de dedo. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Nuestro arreglo usual, ¿verdad? Ya sabemos que es este, en imagen en espejo, que lo vemos en sitios inversos también, o ya sea si tenemos isomerismos derechos o isomerismos izquierdos, que es importante que tengo que apreciar también y saber, ¿verdad? Porque esto no lo voy a ver nada más la bifurcación en rayos X, pero cómo pasa mi arteria pulmonar, no voy a poder ver esto, ¿verdad? Solo en tomografías o resonancias, pero para que ustedes sepan eso, que la arteria pulmonar, por lo menos en el lado izquierdo, pasa antes de la bifurcación del bronquio, como pueden ver aquí en la ilustración, y en el lado izquierdo, que ustedes saben que el bronquio es de bifurcación más temprana, el paso de la arteria lo hace sobre el bronquio y luego lo cruza después de la primera bifurcación. A este tipo se le llama epiarterial y a este hiparterial. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos un bronquio de características. De características derechas, ¿verdad? Ustedes, porque bien, va acá y no cruza el bronquio hasta después de su bifurcación. Al contrario de este que es izquierda, es que lo atraviesa antes de su bifurcación. Y entonces, no sé si ustedes se han preguntado, ok, ¿puedo tener situs abdominal solitus con un situs atrial que no sea solitus, ¿verdad? Que sea diferente? Sí. Si se dan cuenta, en uno de los capítulos de Anderson, el modo de descripción es este, que van a ver. Si ustedes ven eso en un reporte, ASDS, digamos, ¿verdad? O DD. A se va a referir al tipo de situs atrial en específico. En este caso, digamos, si tengo un isomerismo derecho o izquierdo, pero con un situs solitus, lo puedo poner aquí como A de ambiguo, seguido por S, que va a ser en un situs solitus. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestro arreglo, nuestros arreglos normales? Pues este cuadro en modo de ilustración para que tengamos idea. Ya sabemos que el usual, ¿verdad? Solitus, imagen en espejo, isomerismo derecho, izquierdo, nuestros tipos de conexiones AB, y en base a eso vamos a ir desglosando, ¿verdad? Que es eso lo que vamos a ver y que ahorita les voy a ir diciendo paso por paso. Y entonces, aquí está la pregunta, aquí está una de las respuestas, muchachos. También tenemos modos de conexión, ¿sí? Entonces, un modo de conexión, ¿qué quiere decir eso? Que puedo tener concordancia AB y BA con un modo de conexión no perforado o imperforado, como una atresia pulmonar con septum íntegro, por ejemplo. Entonces, voy a tener concordancia BA porque voy a ver el espacio que tengo, o sea, va a haber un anillo que está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que el modo de conexión es imperforado. Es lo mismo para un canal AB, tiene un modo de conexión común. Entonces, es tipo de conexión AB concordante, en el que les mostré no se veía el BA, pero también era concordante, y el tipo de conexión es común.
no único, porque entonces único pues lo escribo para único por atresia tricuspidea o único por atresia mitral. Y cuando uno piensa que ya sabía todo y dice, sí, ok, todo está bien, también tenemos otros hallazgos más que tenemos que tener en cuenta y por lo que tenemos que ser muy minuciosos, ¿verdad? En ponerle atención a las orejuelas. Entonces, si se dan cuenta, también hay algo que se llama yuxtaposición de los apéndices atriales, que se trata de esto. Este es en un espécimen, vemos que este es el arreglo normal. La orejuela tiene que salir de la raíz de cada grande vaso. Si se dan cuenta, aquí tenemos la derecha y aquí tenemos la orejuela izquierda. Cada uno sale a la par de la raíz de los grandes vasos. En cambio, en esta, si se dan cuenta, tenemos aquí una orejuela que están yuxtapuestas, o sea, que están cerca de una de otra. Entonces, aquí tenemos la derecha y aquí tenemos parte de la izquierda, ¿sí? Lo más frecuente en este tipo de arreglos es que estén a la izquierda y pues obviamente se relacionan siempre con una patología de base. Está causado por un subdesarrollo, una falta de desarrollo de la torsión que hace el tubo cardíaco primitivo a la hora que haga el de loop. Entonces también está como frecuentemente asociado a transposición de grandes vasos. No siempre, ¿verdad? Esa es de las cosas menos frecuentes que se ve en transposición, pero ¿qué quiere decir? Que cuando vea una yuxtaposición es muy frecuente, casi seguro que tiene que tener una patología asociada. Entonces acá podemos ver más o menos en unos cortes de ecocardiografía. Acá vemos subcostales, vemos acá que se ve parte de la orejuela y se tengo que hacer como un barrido para poder verla, moverme, ¿verdad? Antero posterior para poder ver que ambas están unidas. Acá se ve una un poco más anterior y acá otra posterior. Igual que en un transesofágico podemos ver aquí la entrada de la vena cava superior. Esta es la orejuela derecha y al hacer un barrido podemos ver que en esta misma se encuentra la orejuela izquierda. Pero entonces, ¿es una característica distintiva de cada aurícula? Sí, porque de todas formas, aunque esté de ese lado, sigue perteneciendo al atrio, ¿verdad? Solo que no está del lado que le corresponde a su raíz, pero sí sigue siendo propia del atrio. Entonces, siguiendo con las conexiones, vamos a ir a nuestra conexión atrioventricular. Ustedes saben que existen 4 tipos de conexiones atrioventriculares y la dividimos como concordante, discordante, ambigua y univentricular. Y a su vez la univentricular se divide en doble vía de entrada, ¿sí? Única vía de entrada, ¿verdad? Por atresia, ya sea tricuspidia o mitral, y una vía de entrada común para univentricular, porque solo tenemos un ventrículo de origen indeterminado. Perdón, ¿hablar? Ah, perdón, ¿sí? Única. Única, pero también pero tú les distinguís, pero tú dices por una válvula B que conecta con un ventrículo único. Si te das cuenta aquí solo hay único, en cambio en cabanal es concordante AB porque tenés tus dos ventrículos con un modo de conexión por una válvula B común. De nada. Doctora, disculpe. Entonces el orden sería primero citus atrial o ver la concordancia de atrio con las arterias con las venas. Luego sería la conexión AB y después sería lo de la válvula atrioventricular. No. Me perdí en el orden
como para irlo buscando Primero y- tus situs, ¿verdad? Primero situs, siempre. Primero tu situs visceral, luego ves tu situs atrial, luego tu tipo de conexión AB, ¿sí? Si tenés los dos ventrículos, si tenés dos componentes valvulares, y ya luego te vas a VA. Ah, ok. Ok, está bien, doctora, gracias. Y bueno, aquí unos ejemplos igual de los arreglos atriales, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Para univentricular, ¿verdad? Si tenemos ausencia de válvula AB derecha, si tenemos una vía de doble vía de entrada, ausencia de conexión AB izquierda, dominancia de cada ventrículo, ventrículos que son rudimentales, ¿verdad? Básicamente todo es que el camino univentricular. Y bueno, pues siguiendo esto, como ya dijimos, ¿verdad? Entonces primero mi situs abdominal, luego veo cómo está mi situs atrial, luego Evelyn, perdón, ¿sí? una pregunta. ¿Esto del ventrículo indeterminado o cámara accesoria es lo mismo que decirle lo que acabas de decir, rudimentario? Sí, sí, Eric, es lo mismo, la verdad. Para fin de cuentas es un ventrículo que no es funcional. Es exacto, yo creo que es el gusto del repostero, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿no? Al final. Básicamente, pero porque no tiene, si te das cuenta, pues no tiene ninguna, la diferencia entre Funcionabilidad. sí, eso y cómo están las cámaras, ¿verdad? Que ambas entran, de hecho, al ventrículo dominante. Pero, por ejemplo, en una hipoplasia izquierda no podemos decir que es rudimentario, ¿verdad? Sino clásico porque vemos que la válvula tricúspide es propia nada más del ventrículo y que sí tengo atresia de la válvula mitral, digamos. No sé si... Gracias. Sí. Sí, Eso es. Gracias. gracias. Y bueno, seguimos con el tipo de conexión ventrículo arterial, que igual, ¿verdad? Nuevamente sabemos que es concordante, discordante, doble vía de salida, única vía de salida, y la verdad es que a ti por ejemplo, el libro del Ignacio Chávez, les pongo aquí la ilustración, nos pone solo estas, concordante, discordante, doble vía de salida y única vía de salida. Y con única vía de salida se refiere, por ejemplo, a la atresia pulmonar, ¿verdad? Y al tronco arterioso. Y también Moss y Adams pone común para el tronco arterioso y única para atresia pulmonar, por ejemplo. Y bueno, entonces el tipo de conexión ventrículo arterial va a variar según la rotación, pues esto ya lo saben ustedes, del bulbo cordis que lo haga a la derecha o bien sea a la izquierda, cómo van a rotar las válvulas, ¿verdad? También van a depender de esto, es un arreglo normal en donde vemos que la pulmonar está anterior a la aorta que está posterior, en un situs inverso pues que va a ser al contrario, ¿verdad? Solo para tener más o menos idea de los planos que van a tener de rotación. Y bueno, acá tenemos otro tipo de ilustración. Yo creo que habían visto esto, que hace un atrio que el derecho sea derecho, ¿verdad? Y nos ponen siempre esa ilustración donde vemos que el pulgar está en la entrada de la válvula tricúspide, la palma pues que constituye nuestra porción de trabecular y el resto de los dedos que el tracto de salida, ¿va? Entonces, como bien habíamos dicho y como bien mencionó Ricardo, ¿verdad? Pues sabemos que ese va a ser de nuestro situs, ¿verdad? Que es el loop que hizo el ventrículo, ¿verdad? Que va a estar a la derecha y ese va a ser solitus refiriéndose a la salida normal de los grandes vasos, ¿sí? La pulmonar que va a salir del lado derecho y la aorta del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos anterior, posterior, derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, en un sitio solitos, ¿qué es lo que van a ver que la mayoría vean los informes? Va a ser SDS. Y es como una nomenclatura mundial, ¿verdad? Ustedes lo ponen en un reporte que tienen que enviar, digamos, esto es universal.
Y en el lado, tenemos acá inversos, si se dan cuenta acá tenemos el atrio izquierdo al lado derecho y el ventrículo izquierdo al lado derecho, entonces lo vamos a denotar como I, bueno, haciendo sitios inversos vamos a ver solo en el abdomen I, el ventrículo derecho está a la izquierda, entonces va a ser denotado como L, y la salida de los grandes vasos pues está en imagen en espejo, por lo tanto va a ser I de invertido también, ¿sí? Entonces es un corazón normal, solo que todo está en imagen en espejo porque está en inversos, ¿no? Y acá está nuestra respuesta, ¿verdad? Pues forma ovoide, el pedículo vascular que es estrecho. ¿Alguien sabe por qué es característico pedículo vascular estrecho y con corazón ovoide es característico de transposición de grandes vasos? Aparte de la saturación, ¿verdad? Entonces, es Pero por por la esto, ¿verdad? salida de la aorta. Exacto. Sí, muy bien, Andrea. Ajá, porque cambia, ¿verdad? La salida de la aorta, la situación espacial es diferente, ¿verdad? Como vimos aquí en los planos, ¿sí? En una transposición, pues van a estar cruzados y eso va a hacer que la salida haga que sea ese estrecho, ¿va? Al contrario de un tronco que va a ser un pedículo ancho. Entonces, sí, ¿verdad? En una transposición va a ser solitus, ¿sí? Mi ventrículo derecho que sí va a estar a la derecha, solo que mi aorta va a salir y no va a tener un arreglo normal, no puede ser solito, sino que como sale del ventrículo derecho, lo voy a anotar como D, ¿sí? Y si fuera L transposición, ¿cómo lo escribo entonces, Diana? Sería Alguien que le ayude. ver- es- LL. Bueno, entonces, ¿qué tal más? ¿Qué tal vamos SLS. a- Hola, perdón, perdón. Dice que no escucho. SLS.